Continuando en la Facultad de Historia, en la UNED, en el tema Historia Antigua de la Península Ibérica, en el segundo parcial, vamos a afrontar el tema 7, manifestaciones culturales. Aspectos generales. Durante el Bajo Imperio se produce una relación frente al clasicismo grecorromano que había sido la cultura oficial del imperio y la de las clases acomodadas. Se produce, por tanto, una promoción de manifestaciones culturales antes despreciadas o ignoradas. En concreto, se revaloriza la cultura popular y la indígena. Los principales efectos se pueden resumir en una democratización de la cultura y un proceso de descolonización cultural de elementos romanos, con intensidades diferentes según la zona y el grupo social. Pervivencias culturales indígenas. A medida que avanza el Bajo Imperio, se evidencia más la decadencia de las ciudades y el auge del ruralismo. Estos factores tienen un peso decisivo en el proceso de descolonización cultural de elementos romanos, antes mencionado, y se llega a producir una reactivación de la cultura indígena, allí donde ésta pervivió. Aún así, ésta sufrió durante el Bajo Imperio una doble presión, la del cristianismo y una reacción de defensa de los valores culturales romanos. En cuanto a la lengua, las pervivencias indígenas se localizaban principalmente en el norte del territorio, sobre todo en las áreas vascófanas. Las lenguas indígenas estuvieron fuertemente ligadas a las creencias tradicionales y, en general, la presión sobre la lengua afectó también a la cultura indígena. En el área vascófana, la pervivencia lingüística es especialmente clara, pese a la importante romanización de la mayor parte de su territorio y de la también importante presión cristianizadora desde el siglo III. En zonas muy romanizadas, como puede ser por ejemplo Gracurris, también se hacen patentes elementos indígenas, sobre todo en zonas del norte y del interior, junto a una creciente presencia cristiana. Las concepciones ideológicas de Prudencio, Orosio e Idacio. La transformación en las estructuras económicas y sociales del Bajo Imperio tienen dos protagonistas fundamentales: la presencia creciente de pueblos bárbaros y la penetración del cristianismo. Para la cultura grecorromana, estos dos elementos constituían el mayor peligro. Los primeros, por la desestabilización del sistema que producían sus acciones, y los segundos, por su incompatibilidad con las tradiciones romanas. El peligro que representaba el cristianismo con su vocación universalista y de religión única, verdadera, hacía imposible una coexistencia a largo plazo con la religión romana y con otras presentes en distintos lugares del imperio. Las persecuciones se dieron en diferentes momentos e incluso después del edicto de Constantino en el 313, la problemática no quedó solucionada. En Hispania, los valores culturales romanos, las pervivencias indígenas y la influencia de los autores cristianos, principalmente Orosio, Prudencio y Idacio, fueron las bases de la conformación de una conciencia cultural provincial. Precisamente estos autores cristianos procedían de zonas con fuerte arraigo del paganismo, pero a la vez muy influenciados por las pervivencias indígenas prerromanas. Idacio y Orosio eran originarios de la Gallaecia, mientras que Prudencio lo era de la zona periférica vascona, en donde había problemas para conseguir una mayor cristianización. Uno de los temas claves de la imbricación del cristianismo en el sistema era de su relación con el sistema educativo romano. Parte de los ideólogos del cristianismo no lo aceptaban y de hecho lo veían incompatible con sus creencias. Por parte de los no cristianos también existía la preocupación de que profesores cristianos enseñasen a no cristianos sobre aquello en lo que no creían. De hecho, Juliano buscó en el 362 apartar a los cristianos del sistema educativo romano. En general, se acabó produciendo una apropiación progresiva del material cultural grecorromano por parte del cristianismo, pero aplicándolo a sus propios campos de interés. En este sentido, tiene especial relevancia la interpretación de temas históricos hecha por Orosio en sus Adversus Paganus. En su obra, trata de demostrar que los sufrimientos en época pagana fueron mayores que en época cristiana. El saqueo de Roma constituyó un importante escollo en su discurso, pero Osorio relativizó su gravedad precisamente por haber sido un cristiano. Alarico, su responsable. Orosio, ante la presión de los pueblos bárbaros, proponía como solución su cristianización.
pasando de esta manera del concepto de imperio romano al de imperio cristiano. Contra la opinión de Orosio se alzaron numerosas voces paganas que culpaban precisamente al cristianismo de la situación del imperio. Idacio vivió de lleno los problemas de convivencia entre bárbaros y romanos y refleja el deseo de la población hispano-romana de llegar a una convivencia pacífica mediante pactos. Idacio llegó a formar parte de una embajada a Roma con el objetivo de pedir ayuda en el tema de los bárbaros. De hecho, el protagonismo de Idacio y de otros personajes de la jerarquía eclesiástica en la consecución de pactos con los pueblos bárbaros demuestra el nivel de deterioro que habían sufrido los cargos administrativos romanos. Idacio también refleja la problemática que surge con el priscilianismo, que es un verdadero peligro para la unidad provincial y que se convierte en un factor que beneficia a los suevos, con quienes se busca la alianza como fuerza armada del territorio. La obra de Idacio rezuma un sombrío pesimismo, sobre todo en su última etapa. Aspectos ideológicos de la etapa bajoimperial: tradición cultural y cristianismo. La religión romana, como religión politeísta, era capaz de ir aglutinando progresivamente a lo largo de su historia diversas concepciones religiosas, siempre que no ofreciesen grandes resistencias para dejarse absorber. De hecho, la capacidad de tolerancia frente a otras ideas se da con más facilidad en los sistemas politeístas que en los monoteístas. Eso no quiere decir que la religión romana no pusiese obstáculos a ideas politeístas distintas de las romanas, pero lo normal era que las figuras que penetraban o surgían en el mundo romano fueran de fácil asimilación por el politeísmo de Roma, con dos excepciones: el monoteísmo judío y el monoteísmo cristiano, que ofrecen una tenaz resistencia a su inclusión en el politeísmo cristiano. En el primer caso, la razón debe ser que los judíos habían tenido a lo largo de su historia un comportamiento peculiar, exponente de una enraizada conciencia de pueblo manifestada no solo en su actuación política, sino también en sus vivencias religiosas. El problema de intolerancia no radicaba en la sociedad romana, que no combatía las ideas religiosas, mientras éstas no carcomieran los fundamentos sobre los que se cimentaba el Estado. Y en este caso, el judaísmo se situaba en un segundo plano. Y en cuanto a los cristianos, pronto tuvieron en sus comunidades miembros que no procedían del grupo étnico judío, y por lo tanto, ya no se daba en ellos la adecuación entre grupo étnico y estatus legal de religión que tenían los judíos. Roma no se preocupó mucho de esta realidad, y solo intervenía cuando lo pedía el orden público, sin que pudiese precisar siquiera cuál era el fundamento jurídico sobre el que se emprendía la persecución contra los cristianos, que no contaban, como los judíos, con un estatus de religión lícita. Durante el Bajo Imperio, tanto las comunidades judías como las cristianas se afianzaron y consolidaron en Hispania. Verdaderamente, el marco cultural religioso de Hispania era complejo. Además de estas comunidades cristianas y jurídicas, con sus respectivas manifestaciones, se daba de hecho una reactivación entre ellos, los religiosos, de las culturas de los pueblos indígenas hispánicos, y por otro lado, seguía operando con fuerza la cultura y religiones romanas. La interacción fue frecuente, de tal manera que los cristianos hispánicos tomaron muchas aportaciones culturales romanas para ponerlas al servicio de sus propias ideas religiosas, pero al mismo tiempo había fuertes comunidades judaicas que eran poco proclives a la absorción. Las relaciones entre esta pluralidad social, pese a su diversidad y complejidad, no siempre fueron tensionales. El paganismo romano, en cuyas manos estuvo el poder, no prodigó excesivamente sus manifestaciones de intolerancia, desencadenando persecuciones. En época de Constantino, a partir del 313 después de Cristo, las relaciones cambiaron, ya que surgió una política favorable al cristianismo que se iría convirtiendo lentamente en religión dominante. A partir de ese momento, el cristianismo mejora sus posiciones. Mientras que las creencias judaicas no gozaron, bajo los emperadores cristianos, de una tolerancia tan amplia como habían gozado con emperadores paganos, solo hubo una tolerancia relativa a su ritual y a su culto. No abundan los documentos sobre las relaciones entre comunidades de creencias tan diversas, pero sin duda alguna el Concilio de Elvira constituye uno de esos documentos.
Se desconoce la fecha exacta de su celebración, pero se supone que pudo celebrarse entre el 303 y 309, fecha anterior a la del Edicto de Tolerancia de Constantino, en el 313. Los obispos ven con preocupación la osmosis que se va produciendo entre el paganismo y los cristianos. Son diversos los cánones que muestran su preocupación por aquellos cristianos que, bautizados y que vuelven a sacrificar a los ídolos, cayendo de nuevo en la idolatría, y esto ocurre con flamines convertidos durante el catamunedado y con otros bautizados que vuelven a sacrificar, y para los que el desempeño de un cargo municipal tiene mayor atractivo que la firmeza de su fe. Otro de los cánones marca las directrices de política religiosa que la jerarquía quiere seguir con los esclavos, lo cual, aunque estos mantuvieron una estrecha vinculación con el factor religioso, ha sido objeto de preocupación a nivel teórico, más que práctico, para el paganismo y para el cristianismo. Se intenta atajar la influencia que los esclavos paganos, que sirven en casa de amos cristianos, puedan ejercer sobre estos. El canon recomienda a los amos cristianos que no tenga ídolos en sus casas, pero que si temen las iras de sus esclavos, se mantengan al margen. A la vista de esta disposición, cabe concluir que la piedad pagana estaba muy arraigada en algunos lugares de Hispania y era lo suficientemente fuerte como para que hubiese esclavos dispuestos a defenderla y evitar a toda costa intromisiones de sus amos. Esta acción proselicelista de los esclavos domésticos paganos en casas cristianas, que toman en consideración el Concilio de Elvira, más tarde será objeto de preocupación en la política religiosa de Juliano, quien llama la atención sobre el importante papel de los esclavos cristianos en casas de sacerdotes paganos, cuya firmeza en la fe pagana es requisito indispensable para la reactivación pagana patrocinada por este emperador, después del auge alcanzado por el cristianos de la mano de los emperadores cristianos. Y no es que Juliano representa una actitud nueva del mundo romano en relación con la esclavitud. Dentro de su política religiosa solo le preocupan los esclavos cristianos, en cuanto que realizan un proselitismo y tienen un poder de infección a base de una doctrina que desea que no progrese y ante la cual ya no es recomendable desencadenar una persecución. Por un lado, pide Juliano la destitución de aquellos sacerdotes paganos que permitan que sus esclavos, mujeres y niños prefieran el ateísmo cristiano a la religión romana. Y por otro, respecto a los esclavos cristianos en casas de sacerdotes paganos, el convertirlos y conservarlos, o en caso contrario, echarlos de sus casas y venderlos. Con todo, la intolerancia de Juliano contrasta con las medidas más suaves que los padres del Concilio Hispánico de Elvira han adoptado ante una cuestión semejante. En el Concilio de Elvira se dan también disposiciones que están consideradas como antijudías. Una de estas prohíbe a las jóvenes cristianas casarse con judíos y herejes, aunque les estaba permitido hacerlo con gentiles. La prohibición afecta solo a las hembras y no a los varones, que parece que encontraban pareja en su círculo cristiano más fácilmente que las muchachas. Indudablemente, la intención de la jerarquía hispánica es mantener la integridad de la fe cristiana. Pero, en este sentido, supone que ésta se ve más amenazada por los herejes y judíos que por los paganos, aunque a través de otro tipo de cánones hemos visto que los paganos eran considerados también como enemigos potenciales contaminantes. La jerarquía cristiana hispana veía en el trato de los cristianos con los judíos y paganos y en la participación en sus fiestas un peligro para sus comunidades cristianas. El Concilio de Elvira tuvo lugar en unos momentos en que todavía el cristianismo no estaba considerado como la religión oficial del Estado, ni contaba con el apoyo del poder estatal. De la misma manera, no se había pasado a dictar medidas contra el paganismo o contra el judaísmo. Cabe pensar, además, que si bien a nivel teórico las medidas de intolerancia adoptaban un carácter más o menos duro, a nivel práctico se mantiene la convivencia entre las distintas comunidades hispanas con creencias religiosas diferentes, sin que por otro lado dejen de aflorar en algunas ocasiones entre ellas tensiones en algunos lugares concretos. Cualquiera que sea el valor que se quiera dar a la carta del obispo Severo de Menorca, de una fecha que se puede situar quizá en el siglo V, el hecho es que no deja de reflejarnos una situación anterior que se destaca por la convivencia pacífica y la tolerancia imperante entre las comunidades cristianas y paganas de la ciudad de Mahón, que luego dará paso a la represión.
La figura de Prudencio. Aurelio Clemente Prudencio es el poeta cristiano español más importante. Fue conocido y admirado durante toda la Edad Media. Procedía de una familia noble, casaraugustana o calagurritiana, y se vio promovido a importantes cargos de la administración civil en la segunda mitad del siglo IV. En cierto momento de su vida abandonó, según la tradición, la frivolidad y el desenfreno en que había vivido y adoptó los principios de la moralidad cristiana, dedicándose en adelante a componer poesía épica y lírica de temática cristiana. La lírica de Prudencio adopta la forma de himnos. Se conocen dos colecciones. El Peristefano, dedicado a una serie de mártires hispánicos e itálicos y contiene muchos datos del valor histórico, y el Catererinón, guía y orientación del cristiano para la distribución de tiempo diario. Prudencio, al igual que Orosio y Dacio, son los escritores más importantes de esta época. Los tres proceden de zonas geográficas hispanas donde el paganismo estaba fuertemente arraigado, por más que tales autores, los mismos que Teodosio, sean representativos de la clase aristocrática hispano-romana y exponentes, al mismo tiempo, de la cultura refinada romano-cristiana, que acrisoló sus concepciones con fuertes dosis de sus propias vivencias, generadas por el contacto con realidades hispanas concretas. Así, Dacio y Orosio parece que proceden de Callecia, que junto con Lusitania eran las provincias donde los cultos mistéricos se habían mantenido con mayor fuerza. Por otra parte, es en esta zona donde el priscilianismo aflora con fuerza, con las implicaciones religiosas y sociales que este movimiento lleva consigo. Algo parecido ocurre con Prudencio, que procede de la zona periférica vasca, donde los problemas de cristianización, de pervivencia del paganismo y de desequilibrios sociales debían de ser acuciantes. Pues no en vano esta zona vasca y el Valle del Ebro es el marco geográfico en que se desarrollará posteriormente el movimiento social vagáudico. Los tres autores están en sus planteamientos dentro de la línea de los problemas generales del imperio que Teodosio trató de solucionar, por más que alcancen en ellos su tratamiento especial dentro de la dimensión hispana en la que están inmersos. Además, en esta zona freática, entre el cristianismo y el paganismo, incide luego en el hecho de la invasión bárbara del 409 después de Cristo, que introduce elementos arrianos. Así, el desarrollo ideológico de Prudencio, con sus implicaciones religiosas y políticas, se perfila en gran parte en función de las realidades vecinas de la gentilidad vasca, que se proyecta como contrapunto a su idea de romanidad cristiana de Hispania. Un elemento importante para la cristianización de la misma lo constituye el culto a los mártires que derramaron la sangre por sus creencias y que no olvida, desde luego, aquellos que por las mismas creencias la derramaron en otros lugares del imperio, pero el tratamiento que le da es secundario respecto al que reciben los mártires hispanos. El paganismo de las zonas rurales vascas, aferrado al culto a las piedras, a los árboles y a las prácticas adivinatorias, era un obstáculo permanente en la consecución de una Hispania cristiana. El desarrollo del culto a los mártires será, pues, el elemento que ablande los obstáculos que se presentan a esa romanidad cristiana que en el pensamiento de Prudencio se opone a la barbarie pagana. La figura de Orosio. Presbítero lusitano, discípulo de Agustín. En él viven las primeras décadas del siglo V y escribe una historia contra los paganos, inspirada en su maestro. Se trata de una historia de Roma desde los orígenes hasta el 417 después de Cristo, aunque solo los últimos años tienen un interés histórico propiamente dicho. Orosio desarrolló su pensamiento en su obra Adversus Paganos, a instancias de Agustín, con quien habría conectado al llegar a África huyendo de la invasión vándala. El español hizo una obra en la que, sobre bases del pensamiento agustiniano, expone todo lo acontecido en la historia universal, utilizando esquemas paganos sobre la sucesión de los imperios y utilizando también crónicas cristianas. Escribe sobre la presión de los bárbaros sobre las fronteras o su presencia dentro de ellas y, como consecuencia, los males de toda clase que se están cebando en imperio. Como solución a estos problemas, dice que consiste en la cristianización de los bárbaros, lo que constituye un planteamiento simplista, porque fundamenta la solución de todos los problemas en la adecuación del imperio al cristianismo.
Por eso, bajo la perspectiva de la interrelación pecado-castigo, presenta una evolución histórica optimista, que va de las negras visiones y desgracias de los témpora pagana a la mayor dulzura de la época cristiana. Orosio minimiza los sufrimientos que acaecieron con la toma de Roma y saca la conclusión de que Dios quiere salvar al imperio y de que es la fe cristiana el camino que lleva a su conservación. El saqueo de Roma es obra de Alarico, que es cristiano. Por eso su actuación, aunque negativa, no resulta trágica, por lo que especifica que los godos solo estuvieron en Roma 3 días y que respetaron el derecho de asilo. Incluso en relación con los vándalos que están asolando Hispania, supone que después de ponerse de acuerdo con Roma, trocarían la lanza por el arado. Desde este punto de vista, la gran amenaza para el imperio que constituían los bárbaros queda sublimada, al convertirse en instrumento de la empresa divina de continuidad del imperio romano en el imperio cristiano, por lo que no hay que mirar a los bárbaros como romanos, sino como cristianos. La figura de Idacio. La obra de Idacio es fruto de su experiencia personal y en su calidad de obispo galaico manifiesta su gran preocupación por los problemas en que estaba inmersa la sociedad de su época y sobre los que tenía un gran acontecimiento y en especial los problemas políticos y religiosos de Hispania, preferentemente los que guardan relación con su tierra gallega, que se encontraba muy afectada por las invasiones bárbaras, ya que desde el momento de la penetración de los bárbaros en el territorio hispano se plantearon problemas de convivencia, aunque también se buscó la paz y la estabilidad en la zona, recabando la intervención del poder imperial ante los suevos. Idacio participó de una embajada en solicitud de ayuda del poder imperial contra los suevos. Pese a que amplios sectores de la población de la provincia de Callaecia continuaban en el paganismo y por lo tanto tenían una actitud hostil contra los cristianos y también contra su jerarquía, la elección de Idacio para la embajada ante Ecio y los acuerdos que los obispos galaicos conseguían en representación de la sociedad galaica ante los suevos significaba no solo el deterioro de los cargos administrativos provinciales, sino el auge y preponderancia de la alta jerarquía cristiana alcanzado en el terreno religioso y político. Este auge que llegó a tener la jerarquía eclesiástica en los asuntos terrenales es algo que iba con la... dinámica de los tiempos. Numerosas herejías surgen afectando de manera especial a Callaecia, tales como el priscialismo, el arrianismo y el maniqueísmo, causando más daño que los propios bárbaros. En medio de un mundo inmerso en tantos problemas, da la sensación de que Idacio rezuma en su obra un negro pesimismo, consecuencia del progresivo deterioro de la situación político-social y religiosa a la que había llevado el cúmulo de tensiones.